rizoma y transportado al terminal exódico y bueno, se va a formar la acetilcolina. Esta va a ser almacenada en las vesículas presinápticas a través de un transportador vesicular de acetilcolina que consiste en el intercambio de la salida de un protón y la entrada de una molécula de acetilcolina. Luego se van a aperturar los canales de calcio, lo que va a provocar una entrada de calcio a la motoneurona y esto va a activar a las proteínas SMART, que son la sinaptogrelina, sintaxina y el SLAT25, que van a provocar que la vesícula se fusione con la membrana presináptica y pueda librarse la acetilcolina por exocitosis a la hendidura sináptica. Luego, parte de la acetilcolina va a ser degradada por la acetilcolinesterasa en colina y acetato. La colina puede reutilizarse mediante el botón terminal y bueno, el acetato sigue otras rutas o es eliminado por la orina. En cuanto a la acetilcolina, se une a sus receptores nicotínicos de tipo N2, lo cual esta unión provoca la entrada de sodio y la salida de potasio. Esto provoca un potencial de la placa terminal que si llega al umbral va a provocar un potencial de acción que va a viajar por lo largo del sarcolema y va a descender por los túbulos T, lo cual va a activar, los va a despolarizar y va a activar a los receptores de hidropiridina que están acoplados a los receptores de tiamidina en el retículo sarcoplásmico. Esto provoca la salida masiva de calcio al citoplasma muscular. Bueno, este calcio se une a la troponina C, esta va a desplazar a la tropomiosina y va a dejar libres los sitios de unión de lactina para que la miosina se pueda unir a ella. Luego, la unión de estas dos va a cortar el sarcómero y se va a ocasionar la contracción muscular. Bueno, en lo que es la fisiopatología de la miastenia gravis, aquí esto se da a través del mecanismo fisiopatológico por autoanticuerpos que van a depender por ejemplo, en la miastenia gravis clásica se da el bloqueo funcional, la activación del complemento y la internalización y degradación de los receptores de acetilcolina. En lo que es el bloqueo funcional, los autoanticuerpos se unen a los receptores nicotínicos, impidiendo que la acetilcolina se pueda unir a ellos, por lo cual no se dará un potencial de placa y no va a alcanzar el umbral, por lo tanto tampoco habrá contracción. En cuanto a lo que es la activación del complemento, los autoanticuerpos se unen y van a activar el sistema de complemento, lo cual eso también activa a las proteínas C1Q y C3b, lo cual activan el complejo de ataque a la membrana. Esta va a destruir a los receptores y por lo tanto tampoco habrá una transición sináptica. Y en lo que es la internalización, varios autoanticuerpos simultáneamente se unen a varios receptores, lo cual van a provocar la endocitosis de estos y se van a degradar. En cuanto es la miastenia gravis asociada a los anticuerpos anti-MOX y anti-LRP4, aquí participa la inmunoglobulina G4. Bueno, esto se da que estos anticuerpos se unen al complejo AGRI, LRP4 y MOX. Estos son esenciales para la organización de estos receptores en la membrana postsináptica. Y bueno, al no poder, mejor dicho, al unirse estos anticuerpos a este complejo, no va a permitir su organización y va a haber un daño en la estructura. Y bueno, eso también va a provocar
Sí, yo no sé nada de aquí. ¿Quién ha subido el cambio? ¿Al final lo has cambiado? Sí, enviamos todo. Ese no es el cambio. Como no lo comenté en el grupo. Profesora, ¿le podemos enviar el PPT del correo? Pues ustedes bájenlo. Sí, aquí no me parece. Entren a su correo. Yo creo que ya de estas, cualquiera de estas. Depende de si lo multiplicas abajo. Bueno, en teoría sí tengo esta. En teoría tengo dos clases. Me faltan dos clases. Pero déjame terminar y te las paso. Sí, sí, porque me falta. Es, mira, me falta toda esta clase. Así que me saca de verdad me parece que creo que la otra no. ¿Sí están, chicas? Ya. Hubo un error. Bueno, etiológicamente, ¿qué es la miastenia gravis o qué es lo que lo causa? Como ya comentó un poquito la compañera por esta complicación como se dio, primero tenemos que entender que la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune, pero que también, como lo estaba hablando, también puede ser de un carácter heredable, es decir, puede pasarse de la madre al hijo, de padre a hijo. Sin embargo, en este enfoque que es más autoinmune, sabemos que la autoinmunidad sucede cuando hay una falla, generalmente en el timo, donde se va a dar esta selección o esta capacidad de enseñar a nuestras propias células del sistema inmune a que pues generen esta tolerancia, ¿no? Que es no atacar a lo propio. Entonces, ¿qué sucede acá? Esta falla que hay, pues genera esta autoinmunidad. Y como ya mencioné un poco, los linfocitos B, que son las células del sistema inmune, que son los únicos que producen los anticuerpos, o que producen los anticuerpos, pues va a producir estos anticuerpos que van a atacar ya no a un patógeno, ya no a una bacteria, sino van a atacar precisamente
a los receptores de la acetilcolina, o sea, no atacan el neurotransmisor en sí. Es decir, no atacan directamente la acetilcolina. Como ya mencioné un poquito, ya ha visto como una pequeña introducción, pues lo que hacen esos anticuerpos de Genir, nosotros sabemos que tenemos pues de esta forma una neurona, o bueno, la parte de la neurona presináptica, la postsináptica. Entonces, en la parte de acá de esta membrana, en el músculo esquelético, tenemos a los receptores de la acetilcolina, ¿cierto? Entonces, sea alfa 1, beta 1, etc. Entonces, si estos receptores son tapados, de esta manera más práctica para que me entiendan, son tapados por los anticuerpos que se acoplan a ellos, la acetilcolina se va a seguir liberando, o sea, va a seguirse produciendo acetilcolina. Acetilcolina hay, lo que no hay es a qué unirse. Entonces, si no se une, no se abren los canales de sodio, no hay calcio, no se libera el calcio, no hay ningún potencial de acción, o sea, en conclusión, no hay contracción. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Esta debilidad, esta flacidez en el músculo. Entonces, si no hay contracción, eso es lo que va a pasar. Y pues, como resultado, vamos a ver algo muy conocido que quizás ya han llevado anatomía, hemos visto el famoso megaesófago. Entonces, acá sabemos que la musculatura del esófago es un poquito mixta. Algunos dicen que es lisa, esquelética, bueno, pues acá la acetilcolina también tiene esos receptores. Ojo, son receptores nicotínicos. Entonces, lo que hace es distender ese esófago. Y todos sabemos que el animal, pues el paciente, nuestra mascota, no camina erguido en 2 patas, camina en 4 patas. Para que la comida ingiera, si está así, tiene que pasar y el esófago tiene que hacer ese movimiento, pues, ¿no? Para que pueda deglutir la comida y llegue hasta el estómago. ¿Qué pasa si hay un esófago distendido? Lo general es que es un poco más delgado. Un esófago distendido, pues, no va a haber esta cantidad de motilidad porque no hay contracción. Entonces, la comida se va a quedar acá, o el líquido se va a quedar acá. ¿Y qué se hace en estos casos? Esto, que tal vez ya lo hemos visto en las clases de anatomía o que ya hemos llevado, ¿no? Y pues esto precisamente es para que ayudemos al perrito a que, pues, si está parado, erguido, la comida pase, ahora sí por la gravedad, por la fuerza, ¿no? Y bueno, en sí, aquí pueden ver muy práctico eso, ya conocemos esto, el botón terminal, la vesícula con la acetilcolina, su receptor nicotínico, que aquí está la membrana. Pues, en conclusión, la miastenia gravis es un fallo en esta comunicación. No ataca al neurotransmisor, sino a sus receptores. ¿Por qué? Pues porque hay anticuerpos que, pues, en vez de ayudarnos, nos causan estas cosas. Bueno, en el caso del animalito de nuestro paciente o mascota, va a causar todo esto. Con respecto a los signos clínicos, como mis compañeros ya lo han venido mencionando, la miastenia gravis no es algo que afecta pues, al neurotransmisor mismo, sino a los receptores es porque están bloqueadas o tal vez dañadas. Entonces lo que va a causar esto es que es el sistema no va a enviar una señal alta, causando así lo que vendría a ser que haya una contracción de miocina y actina débil, ¿no? Entonces, tenemos como signos clínicos al megaesófago y regurgitación, como mi compañero lo ha venido mencionando, que esto se debe al hinchazamiento o gruesor de lo que vendría a ser el esófago, y de esta manera también cuando causa este problema va a haber una regurgitación, va a haber una deshidratación y una pérdida de peso. ¿Por qué? Porque la comida no va a ingerir de manera normal como siempre suele hacerse, ¿no? Incluso si es que pasa esto, en muchas ocasiones la saliva puede pasar de frente a los pulmones y causar lo que vendría a ser problemas, dificultades en la respiración. Luego tenemos dos formas de representar esto. Tenemos dos formas, la generalizada y la focal. La generalizada mayormente lo podemos visualizar en los perros, que son problemas a múltiples músculos, y la focal es que se enfoca a ciertos puntos, como por ejemplo el esófago, la zona faringea o el laringeo. Luego tenemos lo que vendría a ser las diferencias entre perros y gatos. Los perros mayormente vamos a tener problemas con el megaesófago, y en los gatos no se ve mucho esto, pero lo que sí se ve, va a haber lo que es la diastemia, y lo recomendable en este caso va a ser que se realice una radiografía, ¿no? En los gatos también vamos a tener lo que vendría a ser que está relacionado con la timoma, a diferencia de los perros. Con respecto a los signos clínicos, tenemos cuatro puntos que mencionar. Tenemos lo que vendría a ser las pruebas de hidrofino, también conocidas como el tensilón.
Aquí se administra pues, un medicamento, el cual es un inhibidor del acetilcolinesterasa. Luego tenemos lo que vendría a ser la titulación de anticuerpos, como han mencionado mis compañeras, que esto mayormente es que los anticuerpos se atacan a sí mismos y entonces lo que va a causar esto es que los receptores sean bloqueados o dañados. Tenemos lo que vendría a ser el electromiografía, que son electrodos que se colocan en las partes del animalito y de esta manera vamos a poder visualizar que hay una alteración en los resultados, y la radiografía en el caso de los gatitos, ¿no? Cuando encontramos lo que vendría a ser la TOMSI. Con respecto a los tratamientos, tenemos lo que vendría a ser medicamentos como el peridostomimina, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa que se ha mencionado, el prednisona y el azatioprina. Luego tenemos también lo que vendría a ser el manejo y control que se le da a cada uno de ellos es totalmente diferente. No todos los perros van a tener los mismos signos clínicos, sino que por eso se realiza un examen, ya que cada uno puede tener diferentes cantidades de alteraciones. Luego tenemos lo que vendría a ser la neumonía por aspiración debido a la debilidad muscular. Aquí lo que se va a ver es... y las recomendaciones de largo plazo es el monitoreo continuo y el control nutricional. Bueno, en lo que es la fisiología del control neuronal y del movimiento, van a participar dos neurotransmisores, que es el GABA y la glicina. Para la síntesis del GABA se da a partir de la glucosa, que pasa por el ciclo de ácido tricarboxílico y pasa a glutamato. Luego este glutamato, con ayuda del glutamato de carboxilasa, pasa a GABA. Una vez que está este GABA, se va a almacenar en las vesículas sinápticas y va a esperar un potencial de acción para que pueda ser liberado por exocitosis a la hendidura sináptica. Luego este se une a sus receptores en la membrana postsináptica, que está el GABA A y GABA B. El GABA A es un canal ionotrópico de cloro, lo cual permite el ingreso del cloro, va a generar una hiperpolarización, lo cual se genera un potencial postsináptico inhibitorio, y en el caso del GABA B bloquea lo que es la entrada de calcio, genera el mismo efecto de hiperpolarización, y también se genera un potencial postsináptico inhibitorio. En cuanto a la degradación del GABA, puede ser recaptado por ese botón terminal o puede ser degradado en las mitocondrias de las células gliales por la GABA transaminasa. En cuanto a la glicina, su síntesis es a partir de la serina, se transforma en glicina y también es almacenada en las vesículas, se espera el potencial de acción para poder ser liberado y se une a sus canales ionotrópicos de cloro. También se va a generar una hiperpolarización, se genera el potencial postsináptico inhibitorio y también es degradado o recaptado por el botón terminal. En el caso de, no mencioné, pero el GABA B es un canal metagotrópico. Y bueno, sí. Antes de seguir yéndonos a la fisiopatología, ya sabemos cómo funciona correctamente o en un estado normal. Ahora, ¿qué es el tétanos? ¿O qué lo causa? Hay que hacer un contraste grande con la miastenia gravis. Se podría decir que es como que todo lo contrario de la miastenia, pero no por las mismas causas. Esto ya no es una enfermedad autoinmune ni actividad, sino es una enfermedad así netamente por una bacteria gram positiva, estrictamente anaerobia, que se llama Clostridium tetani. Acá ya hemos hablado un poco de esto en clase.
No confundir el tétanos con lo que es tetanización, que creo que también la profesora nos dejó claro que tetanización se le llama cuando ya el músculo llega a estar en un estado de fatiga. El tétanos habla precisamente de esta enfermedad generada por esta bacteria. Puede ser contagiada mediante cortes, el polvo que te cae, heces, porque el Clostridium tetani puede sobrevivir mucho tiempo en el suelo y generalmente, como presenta esporas, es muy resistente a desinfectantes. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con esto. Y pues también se le relaciona bastante con lo que es los clavitos, porque siempre está en clavos oxidados, entre otras cosas, ¿no? Pero a veces como que no solamente, como ya mencioné también, está en heces, en el suelo, en el polvo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí o por qué es lo que causa? El Clostridium tetani va a liberar una toxina llamada tetanospasmina, de la cual como que ya le vamos a hablar un poquito más en la fisiopatología. Para hacerlo más práctico y para que me puedan entender, yo lo he dividido en como que 4 fases. Su modus operandi de la tetanospasmina, o sea, el Clostridium tetani, que es entrada, viaje, búsqueda y acción. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué me refiero con entrada? Pues bueno, va a entrar en nuestras transmisiones nerviosas, pero aquí no es donde va a actuar, sino que va a viajar todavía a nuestras interneuronas, que van a estar, por ejemplo, acá. Va a viajar a través de estas, llega a donde están las vesículas, y dentro de las vesículas sabemos que están los neurotransmisores, bueno, en este caso neurotransmisores ya no excitatorios, sino inhibitorios, como el GABA y glicina, y lo que va a hacer acá ya no va a afectar ni a sus receptores, ni al neurotransmisor en sí mismo. Acá ya no es una falla en esa comunicación, sino que no deja salir para nada, ni a la GABA ni a la glicina. ¿Cómo? ¿Qué busca? Busca una proteína, que o sea, no es tan necesario decirlo, porque creo que también se pueden acordar, una proteína, un complejo de proteínas, que ayuda para que se libere este neurotransmisor o estos neurotransmisores. Sabemos que la vesícula que la tiene que fusionarse con la membrana, ¿cierto? Para que esto pase, hay un complejo, el complejo SNAP, ¿ya? En este complejo, pues va a buscar cierta proteína y la va a cortar, la va a hidrolizar. Entonces, una vez que corta esa proteína, el complejo SNAP prácticamente se vuelve inútil, entonces no sirve. Y si no sirve, no se da esta función de la membrana con la vesícula. Y al no haber esta función, ¿cómo va a salir? Entonces no sale en ningún momento ni GABA ni glicina y no se va a dar esta relajación. Este es el mecanismo, digamos, más práctico para que puedan entender. Lo vamos a ver más detallado en cuanto a fisiopatología, ¿no? Y bueno, en pocas palabras, bloquea la liberación de los neurotransmisores, más no al neurotransmisor en sí mismo, ni tampoco a sus receptores. En cuanto a lo que es la fisiopatología del tétanos, bueno, como explicó mi compañera, se da por la bacteria Clostridium tetani, que entra por heridas profundas y en condiciones sin oxígeno, y en el sitio de la infección se va a unir a terminaciones nerviosas y va a producir una exotoxina que es la tetanospasmina. Esta va a viajar de manera retrógrada desde los nervios periféricos hacia la médula espinal. Una vez que está en la médula espinal y en el sistema nervioso central, la toxina va a atravesar a las interneuronas inhibitorias que usan GABA y glicina. Luego, va a actuar como una metaloproteinasa dependiente de zinc, lo cual va a cortar lo que es la proteína sinaptobrevina, que es esencial para la unión de las vesículas con la membrana postsináptica. Esto va a impedir que se liberen los neurotransmisores inhibitorios, que es GABA y glicina, y lo cual provoca una pérdida del control inhibitorio. Y bueno, sin GABA y sin glicina, las motoneuronas quedan desinhibidas, lo cual va a ocasionar espasmos y rigidez muscular. Con respecto a los signos clínicos, como mis compañeros lo han mencionado, aquí lo que se va a hacer es que se va a bloquear los neurotransmisores glicina y GABA.
Entonces de esta manera nosotros vamos a ver que todos los músculos están bien retraídos, o sea, están bien extendidos. Tenemos como por ejemplo la primera fase que vamos a ver el aumento del tono muscular macetero, que es lo que se puede visualizar en la primera imagen. Luego tenemos la segunda fase, que es la sonrisa, la risa sórdica, la fase donde el tronco y el cuello esto va a venir afectando, las dos extremidades se van a extender. La fase 4 es ya la más generalizada, avanzada, donde vamos a ver una postura, una postura rígida, una rigidez. Y en la fase terminal, cuando ya esto está demasiado avanzado, ¿no? Vamos a ver que incluso esto puede llegar a la muerte o al decúbito lateral. Con respecto a los diagnósticos, en este caso nos vamos a enfocar, el diagnóstico va de la mano con la evaluación clínica, que, o sea, dependiendo cómo lo vemos, es que nosotros vamos a realizar un diagnóstico. Esta se puede visualizar, como hemos mencionado, por la postura, por la rigidez que se puede ver en el músculo, o también si hay algún corte, ¿no? que pueda producir lo que vendría a ser el clostridio tetano. En el diagnóstico laboratorio vamos a utilizar lo que vendría a ser el aislamiento bacteriano, la detección de toxinas mediante PCR o también la detección de toxinas mediante la prueba de ELISA. Con respecto a los tratamientos, mayormente hablamos acerca de lo que vendría a ser de buscar tres objetivos, de neutralizar lo que vendría a ser la toxina, el cual se va a administrar lo que vendría a ser la antitoxina tetánica, ya sea de origen de equino o humano. Esto lo que va a evitar es que alcance las interneuronas inhibitorias del sistema nervioso central. Luego tenemos lo que vendría a ser dos medicamentos. Tenemos lo que vendría a ser el benzodiastemias y el bacilofeno, que son ambos agonistas. Lo que va a hacer va a disminuir lo que vendría a ser la excitabilidad, es lo que esto se busca. Luego tenemos lo que vendría a ser ya los soportes y cuidados intensivos, que uno los puede realizar a través de un ambiente tranquilo, para que esto, o sea, lo que se evita aquí es que haya estrés, para que se evite que esto vuelva a suceder o recaer. Con respecto a la nutrición, una nutrición natural, fitoterapia también, y pues el control del dolor, ¿no? A base de medicamentos. Lo que se busca aquí es eliminar la toxina tenemos lo que vendría a ser el metronidazol y la penicilina. Lo que hace va a eliminar la bacteria, que es el Clostridium tetani. Y ya de esta manera se va a detener lo que es la enfermedad. Bueno, como conclusiones, todo en general, esto es más como un déficit versus un exceso, mientras que en una enfermedad que es la miastenia gravis vemos una debilidad muscular, no hay presencia de contracción porque no se está dando ninguna contracción. En el tétanos vemos que es una contracción muy sostenida durante mucho tiempo, que incluso llega a causar dolor. También, mientras que en la miastenia gravis el daño es postsináptico, o sea, falla esta comunicación al bloquear los receptores. El tétanos no va a bloquear los receptores, sino, pues ya vimos, va a bloquear esta fusión de la vesícula con la membrana. Otra conclusión que quedamos es que la respuesta del tétanos, según lo que averiguó, va a variar. Los caballos sabemos que son animales altamente sensibles. Entonces, el tétanos, y no sé si se han llegado a dar cuenta, si se fijan, han habido más imágenes de caballos que de otros animales. Y eso no es por coincidencia, no. También, si buscan tétanos, les van a aparecer muchas imágenes más de caballos, animales mayores. Y esto es porque pues, el caballo es altamente sensible. Sus músculos son muy sensibles. Pues así los crearon. Y pues precisamente por esto va a tener una reacción como que es más sensible al tétano. Mientras que hay estudios como muestran que tanto en gato, y perro y otros animales también no son tan sensibles o no les afecta tanto la tetanización.
nuevamente es como una fatiga versus esta rigidez, mientras que en uno hay debilidad, en el otro hay una contracción prolongada, y pues el objetivo clínico también es diferente. Mientras que en uno trata pues, ¿no? de potenciar esta transmisión, o sea, que se permita la unión de la acetilcolina con sus receptores, o romper o eliminar los anticuerpos, cosa que no siempre se puede, eliminar estos anticuerpos para permitir la unión ahora sí correcta de la acetilcolina con sus receptores. El otro no busca buscar anticuerpos ni por pruebas diagnósticas ni por nada, sino cuando su objetivo clínico es buscar eliminar esta toxina para, así como ya mencionó la compañera, eliminar la enfermedad en sí y eliminar o ya dejar esta contracción y hacer que el músculo por fin se relaje y no estar con ese dolor constante. Bueno, y esa es la bibliografía y esto sería todo. Chao. Ahora vamos a hacer las preguntas rápido. Los que tengan otra clase, si gustan, pueden retirarse. A ver, No. Charmel. ¿Por qué un paciente con tétanos podría morir? ¿La causa? ¿Cómo sería el mecanismo? Porque Ya dejamos los celulares. Charmel. porque los neurotransmisores de glicina y GABA, que son los que se encargan de frenar cuando hay demasiada contracción, se ven bloqueados, entonces de esta manera va a haber demasiada exactibilidad del músculo y el dolor. ¿Ya? ¿Y cómo eso conlleva la muerte? Valeria, ¿hay una pregunta? Bueno, de por sí, una persona normal, o sea, sin patógeno ni nada, no puede estar todo el tiempo con los músculos contraídos. Lo limita a muchas cosas. Entre estas, precisamente, como vimos en el caballo, está tieso todo el tiempo. No va a haber, bueno, enfocando un poquito más en los caballos, por ejemplo, ellos tienen que estar caminando constantemente. Puede haber una atrofia en los músculos, puede que los músculos ya, de tanta que es la contracción, mueran. No va a haber una buena motilidad y pues en este caso va a dejar de ser o va a dejar de hacer las cosas que normalmente haría sin esta contracción. Yo creo que también lleva a la muerte por todo eso, me lo va a limitar mucho, porque una persona en un estado normal, estando con contracción todo el tiempo, a mi parecer no es una buena vida, no es un buen estilo de vida, y tarde o temprano pues esto le va a traer consecuencias, y más todavía porque pues el tétano se está dando por un patógeno, ¿no? Puede generar ahora infección, puede derivarse a otras infecciones como inmunosupresión, entre otras cosas, y pues de estas otras tal vez enfermedades o condiciones derivadas también el paciente puede llegar a morir. Dana, la misma pregunta. ¿Algo que agregar o lo mismo? Lo mismo, pero supongo que también al estar esta bacteria puede provocar una inmunodeficiencia y o sea, provocar esto, el animal también está expuesto a otras enfermedades. Dana, ¿cómo se produce la relajación del músculo esquelético fisiológicamente? ¿Tienes imagen de repente para decirnos? ¿O tienes pulmón de repente? No sé. Bueno, se da a través de la degradación de la acetilcolina para poder parar lo que es de que la acetilcolina se puede unir a estos receptores y pueda seguir provocando una estimulación para la entrada de lo que es el sodio. Charmel, además de eso, ¿cómo se produce la relajación del músculo esquelético? Haciendo que entre tal vez sodio y evitando que se aleje de lo que vendría a ser más positivo, o sea, menos negativo, o alejándonos de lo que vendría a ser
sodio y potasio, que ya hemos visto, sobre canales de sodio, se despolariza y ahí es donde se va a dar todo este proceso. Pues el potencial de acción va a viajar para que, pues, por lo que hemos estado viendo también, viaja por los túbulos T, activa el retículo sarcoplásmico, sale el calcio y todo el proceso que ya hemos visto. Y para que se dé esta relajación, pues, en primer lugar va a dejar de usar ese estímulo, entonces no va a haber esa potencial de acción, va a viajar, se va a repolarizar y pues así es como va a tener que llegar a la relajación, ¿no? Se cierran los canales de sodio y pues ya no va a haber esa estimulación. O sea, Valeria, ¿cómo normalmente se estimula el músculo esquelético? ¿A través de qué neurotransmisor? Acetilcolina. Bueno, ¿Y cómo la célula entonces evitaría de que haya o de que genere liberación de acetilcolina? ¿Cómo? ¿Cómo la célula haría que se evite la liberación de acetilcolina? Por su relación con la acetilcolinesterasa. Charmel, Dana, la misma pregunta. Ahí quiero responder. También sería utilizando los neurotransmisores inhibitorios como GABA y glicina para ese control. ¿A qué nivel? ¿En qué estructuras? Valeria, en la miastenia gravis, ¿podría haber algún tipo de alteración en la respiración? Sí, no, porque... En cuanto a la miastenia, sí podría haber un tipo de alteración ¿Por qué? en cuanto a la respiración. Bueno, como ya vimos que es autoinmune y los linfocitos, bueno, son anticuerpos, ¿no?, que inhiben los receptores de la acetilcolina. En el músculo del pulmón no sabría decirle, porque sería mentirle, si reconozco si hay o no receptores de acetilcolina ahí, pero sí puede haber, digamos, un fallo o puede ser implicado el sistema respiratorio en cuanto, porque participa en la respiración, bueno. Y bueno, es lo que va a haber esta debilidad. Si hay debilidad en todo el músculo, también sobre todo, aunque más afecta a la cara, ojos, músculos esqueléticos como tal, sí creo que puede haber una pequeña falla o un derivado en la respiración. La misma pregunta, Charmel o Dana. Hacia la miastenia gravis. Sí, porque al afectar el músculo esofágico va a haber un ensanchamiento, un gruesor de este músculo, el cual no va a dejar que la saliva pase de su mecanismo normal y va a pasar también la saliva, el agua y la alimento que nosotros consumamos de manera directa hacia los pulmones. Entonces, de esa manera vamos a tener problemas de respiración. Dana, ¿tú qué dices? Sería Profesora, también podría ser por lo del megaesófago, el ensanchamiento no sería más como un aporte o no nos va a dejar respirar bien a agrandarse el esófago, como una compresión. ¿El tipo dónde se encuentra? Aquí, superior en la parte del corazón. ¿El tipo dónde se encuentra? Del corazón. la postura de La glándula de la tráquea más tráquea. En la caja torácica. Más o menos en el tiro de la Ya, porque cuando explicaron del timo señalaron acá. Sí. Ya. El vaso. La miastenia gravis puede afectar la respiración porque básicamente afectaría a los músculos de la respiración, que son músculos esqueléticos. El más importante es el diafragma. También tenemos intercostales, tenemos abdominales, ¿no?, que van a ayudar. Y ahí, en cuanto a la muerte por tétanos, es que justamente afecta a la relajación de los músculos también respiratorios, entonces puede traer un problema respiratorio, se considera. Y ahí, en cuanto a la relajación del músculo esquelético, además de que necesitamos que haya eliminación de la acetilcolina por acetilcolinesterasa, también tenemos neuronas que regulan a las monocolores. Ok, listo chicas, gracias.